Este hombre es Melchor y él va a ser el que me va a llevar hoy al Pico Les Vízcares. Es cierto que desde la cima esta se ven 4 provincias. Ten en cuenta que esta fue la primera área recreativa del Principado. Esto es el ayuco, la semilla, que en realidad lo de dentro se come. Otra seta. A 2000 años, todos los árboles eran así como este. ¿Que plantan un árbol ahí arriba? Sí, sí, en la cumbre. Lo que tenemos que hacer, Camilo, es aprovechar estos momentos tan buenos. Hay gente que prefiere pasar la tarde paseando por el centro comercial. A los bosques les gustan las caras norte. Verdaderamente bueno, bonito y barato, no hay mucho. Esto, ahí tenemos la cima. Ponte cómodo, la aventura está en tu casa. Aquí comienza ¡Mochileros! El territorio que ocupan Caso, Poma y Piloña es uno de los mejor conservados y más salvajes de nuestra tierra. Venaos, rebecos, jabalíes y otros fieres corrupies habitan sus crestas y sus valles. Remontando el río del infierno, hoy en Mochileros tocaremos el cielo en la cima del Vízcares. El área recreativa de la Pexanca, en el concejo de Piloña, será nuestro punto de partida. Cruzaremos de Goes primero y el Collau tras la Fuente a continuación. Más tarde, atravesaremos la crestería del Canto y la Tella para, tras superar 1000 metros de desnivel, coronar el Pico Vízcares, la cima de la Sierra de Ávila. Espinareu y el pueblo de Asturias con más hórreos por metro cuadrado. Estoy aquí porque hoy nos vamos al Pico Vízcares. Sobre él dijo José Ramón Luege, uno de nuestros más ilustres montañeros y piloñés: bendecido Pico Les Vízcares, viejo y noble amigo de la infancia y de siempre. Mira qué guapo tienen el pueblo, todo lleno de flores. Los colios, estos a mí me encantan, yo tenía los en casa. Estamos aquí con Horacio, ilustre habitante vecino de Espinareu, nos va a explicar cuál es el significado de estos dibujos que hay aquí, en uno de los hórreos más antiguos de Espinareu. Estos tienen de 500 para arriba todos. Este, según dicen, son signos celtas que representan al sol. Y estas rayas decían que eran antes para los malos quereres, malos augurios, esas cosas que no entrasen el demonio. Para proteger el hórreo. A ver. Y esto no lo conocéis, ¿eh? ¿Eso qué son, estrébedes? Calamilleres llamábamos. Calamilleres, esto lleva ¿qué? Para colgar. Porque antiguamente tirábase en un hillar y se colgaba aquí. Entonces ponerlo y aquí colgaba la pota, esos potes que había de hierro de 3 pates. O sea, que esto era para cocinar. Para cocinar, el antiguo método de cocina. Esto era lo que tenían siempre, porque claro, no había cocines de hierro ni de eso y atizabas en bajo. ¿Son seguros estos maeres? Sí, está seguro. Ah, no voy a ponerme a saltar, pero bueno. Sí, no, pero se ven gastadísimes. Mira cómo está eso. Hombre, claro, pues no te digo los años que tiene. Antiguamente, el paisano que tenía un horro, pues repartía lupa a los hijos, porque aquí metíase de todo. Toda la cosecha y el San Martín y... Porque hay un refrán que dice: ofreciste un queso en señal de matrimonio, el matrimonio fue nulo, vuélvaseme el queso al hórreo. Yo pensaba que estabas en el bar tomando un cafetín. Hombre, Camilo, ¿qué va? Yo ya salgo de casa desayunado y bebido ya. Tú como súper ratón, súper mineralizado y vitaminizado. Efectivamente, yo ya vengo preparado para todo. Este hombre es Melchor y él va a ser el que me va a llevar hoy al Pico Les Vízcares, o Vízcares, ¿cómo oye? Para mí, Les Vízcares. ¿Cuál es tu relación, por qué es tan especial tu relación con este pico? El Vízcares, donde yo me inicié en la montaña. Hay que decir que aunque Melchor es de Cabranes, pasó muchos años de su vida en este concello, en Piloña, y además está casado en Colla. Exactamente, casado en Colla. En Villabajo. En Villabajo. A ver, Melchor, ¿qué tienes que contar a esta gente de la ruta que vamos a realizar hoy? Cómoda y agradable de hacer la ruta en un día como hoy. ¿Y la crestería, qué tal es? Muy bien, muy cómoda porque está el sendero bastante marcado y luego, claro, te ofrece la vista a las dos vertientes, con lo cual te hace muy agradable el paseo. Eso es lo que tiene andar por crestería, que a mí me encanta andar por cresterías. Tienes la vista para ambos lados. Es cierto que desde
la cima esta se ven 4 provincias. 4 provincias, sí. Podemos contemplar pues, montañas de León, lógicamente, porque las tenemos ahí, del Coriscao palentino y de Peñaprita santanderina, más infinidad de montañas asturianas. Y luego también es una ruta que tenemos agua, que a veces en otras rutas andamos escasos de agua, en esta no, porque podemos coger agua en Cureño y agua en Traslafuente. Bueno, pero hay que salir con el agua de casa siempre. Lo mejor, el agua de casa. Aunque no los vayamos a necesitar hoy, os vamos a mostrar las 2 variantes que hay de la protección para el agua, ¿no? Porque yo siempre lo llevo en la mochila. Y yo también. Esto no puede faltar en la mochila. Aunque den un día de despatarrar, el chubasquero. A lo mejor no es muy profesional decir chubasquero, pero así nos entendemos todos. Perfectamente. Este y el chubasquero, ¿no? Y él trae la capa, la tradicional capa. La tradicional capa, que cubre a uno, la mochila y todo. Pero bueno, a la hora de elegir, hay precios para todos los tipos, ¿no? Sí. Desde el típico chubasquero de plástico, de goma, que no entra el agua, pero tampoco sale el sudor, hasta membranas última generación, que, vamos, transpiran sin que tú hayas empezado a sudar. Y tenemos la tercera opción, que es la del paraguas, que aunque pueda parecer como paraguas al monte, pero por los pastores todavía salen con paraguas. El único inconveniente que tiene el paraguas es el viento. El viento y las tormentas, comida, agua, protección y de todo. Y muchas ganas. Pues Hala, venga, vamos. nos vamos para Albíscares. Muchas parrillaes tuve yo aquí en la Pesanca. Sí, claro, ten en cuenta que esta fue la primera área recreativa del Principado. Ah, ¿fue la primera? La primera. Este y el río del infierno, ¿eh? Perfecto, sí. Que señor. baja de los montes del infierno, menudos nombres que tienen por aquí, mira qué guapo. Aquí hay unos poces para el verano, después de meterte ahí una costillada potente, bajas aquí a remojar la culera. ¿eh? No, y lo que está el agua es siempre muy fría, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho aquí en invierno caen unos xelaes, eso está tan encajonado. Es que aquí en el invierno da muy poco sol en esta zona, está muy metida, muy encajonada. Muy cerrado el valle. Exactamente, entonces el sol aquí prácticamente tan abajo no entra. Mira, Camilo, tenemos ahí otra subida al Albíscares, la de la Ballina, es una subida muy interesante. Ahí he venido años a ver si había nidos de águila. ¿De águila real? De águila real. Ya, y os gustan ellos esos sitios inaccesibles. Sí, sí, unos roqueros que hay por ahí, lo anduvimos y todo, pero no fuimos capaces a... No, pero esos sitios son inaccesibles para otros, para ti, para mí, no hay inaccesible. Para nosotros no hay ningún problema. Aquí dejamos la pista principal, la que sube a Moñacos, y nos desviamos por esta que nos lleva a Degoes. Efectivamente, aquí ya cogemos y cruzamos el puentín de Degoes, el nuevo puentín, porque antes había un puente de madera que muchas veces resbalabas y caías al río. Yo tenía un amigo, y tengo un amigo, que me acuerdo un día cruzando aquí, llevaba una chaqueta de lana y cayó al río, el pobre ahí con la chaqueta de lana, todo remojado. Además en invierno, ¿no? En invierno. Sí, sí. Mira este cómo está. Claro, la enredadera lo está comiendo totalmente, porque ya sabes, estas enredaderas lo que hacen son como chupones, los ahogan y los dejan prácticamente secos por dentro, que luego el árbol se pierde totalmente. El árbol cae. Cae, termina cayendo o secando. Ya como está esto de musgo. Pues sí, aquí en esta zona abunda mucho el musgo, ¿eh? Porque yo tengo otra afición, aparte de la montaña, que es la de los belenes. Ah, coño, ¿dedicaste a los belenes? Sí. O sea que tú eres belenista, ¿no? Sí, sí, ya desde hace años. Bueno, pues yo soy más del Coto Matamoros. ¿No ves la tele? No Sí, ves la tele, alguna vez, bueno. no mucho, no. No la suelo ver. Asturias y es rica, aparte de por sus árboles y por su fauna, por sus helechos también, que hay muchísima variedad. Aquí donde me encuentro hay 4 de helechos diferentes. Este de aquí, este ya veis, este también, este es otro, lo que pasa que no sé los nombres, ¿eh? Y este sería el 4, aquí mismo, 4 tipos de helechos diferentes. No sé cuántos hay, pero debe haber una pila de ellos. Mira, este en concreto, este tiene las esporas aquí debajo, mira. A ver si volteo la hoja y la veis mejor. ¿No veis las esporas? Estos ahora se secan en el invierno. El otoño y el invierno se secan y vuelven a salir en la primavera. Aquí tenemos el ayuco, que lleva la semilla de haya. Aquí está la vaina en la que cae, se abre y sale el ayuco, que es, a ver si acierto, esto es el ayuco. La semilla, que en realidad lo de dentro se come.
Ten en cuenta que eso es uno de los mejores alimentos de los urogallos y de las aves, No yo como los pipes que como cuando veo partidos de la Champions, porque están saladas. eso, pero tiene saborín. Esto era lo que se alimentaban los astures. Claro, lógicamente, era lo que había por los montes. Y bueno, y a lo mejor nuestros abuelos, tampoco hay que ir tan lejos. Aquí tenemos un coprino. Pues esta seta se caracteriza porque tiene forma de paraguas, cerrado. Esta seta está muy buena, pero yo recomiendo comerla sin vino. ¿Por? Porque potencia los efectos del alcohol, el coprino. No es buena mezcla, vino y coprino. Y si no, que se lo preguntan unos amigos míos de Sotres, que tuvimos una vez una cena de coprinos y vino y... Pero sería porque se pasaron en el vino. No nos pasamos. Tú que llevas tantos años viniendo por aquí, ¿cómo ves todo esto? La pérdida de los senderos, Bueno, eso, la pérdida de los senderos, te lo estás encontrando cada vez las más. ruinas en las majadas. Efectivamente, las cabañas, algunas ya se ve que la han restaurado, pero se están perdiendo la mayoría de ellas. Los caminos, ya ves por donde estamos bajando, por un camino que está encementado. Sí, es un que poco la antes- contraposición. Exactamente, y caminos que antes pasabas, pues ahora cerrados, claro, al no haber ganaderos y hay muy poco ganado por los montes, pues lógicamente los caminos se están cerrando. Bueno, no todos los cambios en la montaña van para atrás, son malos, ¿eh? Porque la ropa, por ejemplo, Hombre, la la ropa ropa- con la que tú salías hace 30 o 40 No, no. años, No, yo todavía tengo la camisa en casa de hace, no sé los años, pero más de 25 por lo menos. y ¿eh? sales con ella ¿Alguna vez? y te deja la mujer. Bueno, dice que ¿a dónde voy con esa camisa? Y dije, hombre, si esta es una camisa muy buena. Y la verdad es que la tengo ahí guardada como paño en oro, ¿eh? ¿Pero de qué era? ¿Qué tela era? De franela. Ah, de franela, las de sí, antes, claro. los bávaros, Y los bávaros. los calcetos de lana, aquellos calcetos calcetos de lana, efectivamente. Decíais que no habían caballos, pero mira lo que tienen aquí ahora de caballeriza. Ya, pero esa tiene 2 ruedas. Mira, con la caja de les botellas de vino debajo para sujetarlo. Mira qué Sí, chiringuito montó aquí el amigo. Y candada, ¿eh? Así. ¿Cuánto pagará este de IBI por la plaza garaje, Otra seta. ¿Viste? Sí, las esa vale bien seca, le prendes fuego y vale para la cocina, para calentar. Sí. Sí, Ah, la mira, no lo yesca, sabía. Yesca. como yesca, sí. Estas son las que salen en los árboles. Los troncos de los Las que árboles. salen en los troncos de los árboles. Efectivamente. Oye, ¿y estos pistes tan potentes que hay ahí para moñacos y todo eso? ¿Para qué y es? Ten en cuenta que ahí hubo mina de carbón. No sé si sacarían mucho ahí en la zona de Muñacos, pero todavía se notaba las calicatas. ¿Cuántas veces habrás subido aquí? ¿Alvízqueres? Sí. Pues yo calculo que 35 o 40 debería subir. Hay quien me gana, ¿eh? ¿Sí? Sí, ya tenemos aquí el roblón de los Porquerices, aquí a la izquierda. El roblón famoso que me comentabas. Sí, sí, míralo ahí, mira qué grande. Mira qué bicho. ¿Eh? Este fue un superviviente de la Armada Invencible, como Sara Montiel. ¿Eh? A 2000 años. Todos los árboles eran así como este. Pero mira qué protuberancia tiene este, ¿eh? Mira esto. Tío, vamos, para que veáis la escala, ¿eh? Yo soy pequeñuco, pero sirvo como unidad. Bueno, Camilo, un poco de chocolate, sí, Hombre, sí. ¿verdad? Esto siempre se agradece. Hombre, sí, más aquí es tradición. Aquí, Con almendras. sí, sí, Qué rico. con almendras y chocolate negro, que dicen que es mejor. Más sano. Sí, eso dicen. Por la ¿no? leche. ¿Eh? Porque la leche que yo echan no es asturiana. Ah, Cuando hay chocolate con leche. Por eso dicen que es malo. Si fuera ahora asturiana... está muy rico, ¿eh? Melchor, ¿tú acuerdas de cuando una ardilla atravesaba España sin bajarse de los árboles? ¿Pero de cuándo me estás hablando? Que yo no soy tan viejo. La ardilla tenía que ser fina porque hay muchos ríos cruzando la península ibérica. La ardilla tenía que ser lista, además de aquella no había alza, ya sabes. Entonces salía de Gijón, remontaba el Nalón de alguna manera hasta León para evitar el Duero por aquí por la derecha y después el Tajo, dejando el Ebro por medio entre el Duero y el Tajo, no, el Tajo, bueno, qué sé. Después venía aquí, el Guadiana, el Guadalquivir, siempre buscando las cabeceras y acababa en Cabo Gata, en Almería, tomando el sol. Una buena ruta, pero ¿cuánto tiempo echaba? Pues no sé, porque no hay informes ni escritos que no dejó nada la ardilla. La ardilla desapareció un día de Gijón, dijo, marcho para Cabo Gata, nunca más se supo de ella. Mira, el Pico Castillo. Aquí la noche de San Juan, la mocedad de Ligüeria planta el árbol arriba en su cima. ¿Que plantan un árbol ahí arriba? Sí, sí, en la cumbre.
¿Qué tal se sube? ¿Se sube por la izquierda o qué? Se sube por la Ese izquierda, ahí. que aquella collada es la collada Ciévana, se sube desde ahí perfectamente. ¿Qué sois los del Ensidesa? Me llama la atención que los de Ensidesa salgáis por semana. Salimos los martes, los miércoles y los domingos. Pero entonces, ¿cuándo trabajáis, joder? Con razón el Mita Lesi está mosqueado, ¿eh? Aquí los de la Ensidesa somos todos jubilados. Tío, bueno, venga, chavales. Hasta luego. Bueno, estamos llegando a Cureño. La majada Cureño. Sí, señor. Mira cómo está lleno de vacas. Has ganado, ¿eh? Sí. Mira qué llabanes, qué guapo. Esto ya... Y otra cosa, no hay la teja de... No. Bueno, voy a cambiar el agua Sí. El agua del grifo por el agua del caño. Bueno, habrá que rellenar. A ver si sale fresca. Esta hay una cosa que tienes que tener clara. Es que esta agua no lleva cloro. Sí, sí. Agua clara sin cloro. Exactamente. Yo esto que te voy a comentar es una anécdota, no sé si se editará, pero y es sobre botellas. Yo cuando trabajaba en Urriellu, para mí era muy importante el tamaño del bocal de la botella, porque cuando estás arriba encaramado al estrés de la mañana, con un frío del demonio, un trate gana de mesiar, lo de bajar 2 pisos al baño, como que no. Les de Nestí o les de Aquarius Sánchez, esas eran buenísimas para echar la mesiada arriba y no tener que bajar al baño. Lo que pasa es que las estrechas como esta... Para eso hay que tener muy buena puntería, estar bien despierto, porque a veces la lagaña no te deja ver o ves doble y mesias en la botella que no lle, y entonces date la risa al día siguiente. Sí. Mira manzanilla. Qué bien huele. Auténtica manzanilla, sí señor. Esto es una margarita, el pétalo es más pequeño y tiene muchos más. Y lo que tiene este hombre en la mano, y la manzanilla, que tiene los pétalos más gordos, en menor número, pero de los estambres, que hielo amarillo, eso es más grande. Este camino es bastante fácil de seguir, ¿eh? Hombre, este no tiene ningún tipo de problema. Hay gente que se perdería en una pista. O sea Buah, que- si te cuento yo una anécdota que oía uno del 112, es para llorar, porque reír ya no sé. Suben en bicicleta, llegan a un sitio, termina la pista, llaman al 112 diciendo que se acabó la pista. Y entonces le dice el 112, pero bueno, ¿y les pasó algo? Y dice, no, es que se acabó la pista. ¿Pero os ha pasado algo? No, que se acabó la pista. El problema es que se había acabado la pista. Sí, y no sabían qué hacer. Y, hombre, si se acabó la pista, pues por donde subiste en bicicleta, baja otra vez, hombre. Ya estamos llegando al collado de Tras la Fuente, Camilo. Coño, ¿dónde Mira. tengo yo el bocadillo? Jamón y queso, estaría bueno que lo hubieses dejado abajo. No. Anda, 2 pinchinos de carne, mira, carne ¿Qué guisada. parece? Joder. Partimos a la mitad. Bueno, con una cheira así yo ya paso de decirte nada. Yo a partir de ahora te respeto, de vuecencia. La última vez que estuve aquí, llegó una pareja equipados a tope. Pero equipados, traían unas antenas y no sé qué. Resulta que iban para Sellaño. Y nos preguntaron que de dónde veníamos. Y dijimos, no, nosotros del Vízcares. Bueno, tiraron ahí de mapa, tuvieron ahí de GPS y tras. Nosotros mirando a ellos y tal. Bueno. Adiós. Y de repente vemos que tiran en esa dirección. Y les dice Manolo, oiga, pero ustedes no dijeron que iban para Sellaño. Dice, sí, vamos para Sellaño. Dijo, pero si es que Sellaño está en esta dirección. Y dice, no, es que lo marca el GPS. Y dice Manolo, bueno, si lo marca el GPS, pues nada, oiga, pa' Sellaño. entonces para Pa' Sellaño. Sellaño. Y quedaron así los dos sorprendidos. Y yo soy de Infiesto de toda la vida. Infiesto está ahí, el Vízcares está allí y Sellaño está ahí. Si no lo cambiaron los mapas ahora. Ahora lo que es verdad, que desde aquí de donde estamos nosotros, es un placer poder contemplar los picos de Europa, ¿eh? El Pierzo lleva un paseucu desde arriba, desde la carretera, donde te deja el coche o el autobús. Sí, desde la Collada de Llomena. Se llama Llomena. Sí, Pues desde la ahí Collada de es Llomena. un momento, ¿eh? Sí, la subes crestería, ahí ta. por la crestería, por Cervoes y subes arriba, muy bien. Lo que tenemos que hacer, Camilo, es aprovechar estos momentos tan buenos. Porque un día como hoy, estar aquí comiendo este bocata, contemplando la maravilla de este paisaje asturiano, la verdad es que nos llena de alegría. Nada, por eso tenemos un punto de locura, que si es cierto que tenemos que ir al psiquiatra. No, yo creo que no. No, ¿tú crees que no? Yo creo que no. Eso es decir, subir para después bajar. ¿Eh? Pero yo siempre digo lo mismo, no sabéis lo que hay arriba hasta que subís. Una vez que subes, lo contemplas y luego lo transmites.
Pero bueno, como cada uno tiene su noción de belleza y tal, hay gente que prefiere pasar la tarde paseando por el centro comercial y comiendo una hamburguesa en el Burger King, y otros preferimos subir aquí arriba y comernos un bocata de carne guisada. Nos queda tomar la ruta hacia arriba, hacia la cumbre, y a ver si tenemos suerte. Y nos brinda la vista arriba como la que estamos contemplando aquí. Sí, que nos aguante el día. Sí. Mira, allí enfrente, aquella roca que ves ahí, que parece un dedo, pues nosotros la llamamos la Virgen y el Niño. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Que tiene la Parece una forma imagen como de la adoración. una imagen con un niño Jesús en brazos. A mí siempre me recuerdan lo mismo, ya sean las caras de Belmez o el Rushmore o esto. Es que yo con la vida espelucida tengo una obsesión que... Ya, con eso ya tienes bastante. Sí, sí. Cagarrutas de Rebeco. No quiere decir que no estamos solos en el monte. Lo que pasa es que a estas horas es muy difícil verlos, porque están en las zonas umbríes. Aquí hace mucho calor en este momento. Bueno, ya estamos llegando a la cresta, Camilo. Y nada, unos metros más para alcanzarla. Sí, ya muy poco nos A queda. partir de aquí es mucho más cómodo. Mucho todo. más cómodo, más llevadero, más Sí. tendido. Y además encima las vistas que nos va a ofrecer es mucho mejor. Enseguida vamos a ver ya la majada de aves aquí a nuestra derecha. Ahora nos la tapan los árboles estos. A los bosques les gustan las caras norte. Si os fijáis, hay una clara diferencia entre una cara sur y la cara norte, que está totalmente poblada de arboleda. Y eso es porque las condiciones de humedad son mejores de este lado. Mira, ahí enfrente ya tenemos el cordal del Faceu. Bueno, pero esta cresta es una gozada. Sí, además hoy, con el día que tenemos, la visibilidad que nos ofrece y este aire fresco, Claro, la brisa es lo que vosotros no sentís ahí cómodamente sentados en vuestra butaca de Sky. Los que sigan todavía con el Sky. claro, No, bueno, ya habrán ido a Ikea y ahora tendrán esa tela Ikea guay que admite todo tipo de manchas, ¿tú crees? pero no hay forma de quitarlas después. Verdaderamente bueno, bonito y barato, no hay mucho. Esto. Pues mirar, esta flor, no sé lo que es. Esta la tengo vista por picos y tengo un par de guías, pero no la he visto en ninguna guía. O sea que me gustaría que algún experto nos mandara al Facebook la respuesta a mi pregunta. ¿Qué variedad es esta flor? Yo creo que se ve bastante bien. Por favor, es una cuestión de vida y muerte. No quiero morirme sin saberlo. Aquí tenemos uno de mis juegos favoritos, aquí en el monte. Esto está seco. ¿Veis? Esto se maneja muy bien. Esto para hacer la broma al cámara, que lo tengo ahí delante, arrojáis una de estas. Hombre, las mejores, ya hemos dicho alguna vez, que son las de caballo. Pero estas están muy bien para bocajarro. Esto en la cabeza de un compañero, flipáis. No mancha y no deja olor. Perfecto. Tameces. Por ahí pasé yo. Ese nombre me trae recuerdos. Para nosotros salimos de La Matosa, que está ahí abajo a la izquierda, ¿no? Sí, aquel prau que ves ahí es Ese el y prau Les Fuentes, Ah, que pues- está encima de La Matosa. Pues nosotros rodeamos por detrás, entramos ahí al Tameces y bajamos aquí abajo. Eso ahí abajo y Piedrafita, ese collado. Piedrafita, exactamente, sí. Y salimos por aquí, al collado tras la fuente, a dormir. Traíamos una mochilada de aquella, finales de los 90, 88, 89, lates de callos, kilos de arroz enteros, 20 kilos de mochila, madre mía. Antes la montaña hacías así, a ver si creéis que había todos los refugios, tenían cocina y había refugios de todos los lados, ni móviles. Y aparte otra cosa, que uno tenía miedo de pasar fame. Bueno, yo todavía sigo pasando miedo de pasar fame, ¿no? Eso es algo que todavía puede ocurrir, pero es que éramos unos exagerados, marchamos por una semana y parecía que íbamos a dar de comer a 7 o 8 más, como nosotros. Ahí tenemos la cima, ya estamos casi ahí, ¿eh? Desde aquí, un poquitín de bajada y remontar. Está más cerca de lo que parece. Sí. Además, fijaos una cosa, aquí estamos en territorio caliza y allí, a partir de la collada, ya es cuarcita, la roca. Mirad, aquí tenemos arándanos, otra muestra más de que la composición del suelo es diferente. Los arándanos hasta ahora no los habíamos visto, veníamos por caliza, pero esto es suelo ácido, cuarcítico, cuarcita, ácido. Le gustan los robles.
Por eso vimos tantas hayas, porque es calizo, les gusta la caliza. Mira, son como olas, ¿eh? Olas deslumbrantes. Jolín. Como dijo Luege, a los cegadores mares de las montañas Astures. Sí, ¿eh? Es que parece un mar, total. Efectivamente. Las olas que se acercan hacia nosotros. Sí. Ya casi estamos en la antecima, porque este es un pico muy elegante, tiene encima y antecima. Este es como una suite, ¿no? Sí. Melchor. Sí, sí, como que una tiene suite. Encima y antecima. Tiene cima y antecima. 2 baños. Efectivamente. Vestidor. Y encima al aire libre. Estoy más incómodo que subir. ¿Qué más puedes pedir? Bueno, ya estamos casi en la cima. Oye, he hecho en falta la cruz en la cima, ¿eh? Habrá caído un rayo. Posiblemente, porque veo que está también el mojón. ¿Te ha tocado también? Sí, nada, está rota. Esto fue cima, un rayo que la partió y tal. 1000 metros después y una tabla de turrón blando, cima. Y vaya vista que tenemos desde aquí. Ahí está el 360 grados. Las Subiñas ahí al fondo. Zona del Torres. Mira, aquí está Les Travieses, la mal llamada Peña Crespa, la Llambria. Oh, la Llambria. Detrás estaría el Teatordos, que no lo vemos. Sí, mira cómo aparece un poco su cumbre. Y ahí tenemos Picos de Europa y el Pierzu. Aquí tenemos a Melchor. Mofrechu, oh, la mota de Cetín, que se me escapa. La mota Cetín aquí en primer Mofrechu, plano. ahí el Sueve, ahí está el Sueve con el Pierzu en la cima. Por ahí estaría el mar, Colunga, no, Villaviciosa, tal, pum, 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 la Peña Mayor, el Aramo, y de nuevo volvemos a las Subiñas, ahí está. Esto es lo que queda de la antigua cruz, que se subió aquí en el año 71. Era este buzón, vamos a ver si tenemos suerte y alguien... ¿Ha dejado algo? Tenemos aquí una tarjeta, pues mira qué casualidad, de los del grupo Vízcares. Vízcares de Infiesto, esto sí que es una suerte. Casi decir que es de su grupo. Casi. Bueno, Vízcares... ¿cuántos años estuviste en el grupo Vízcares? Pues yo estuve unos 12 años en el Vízcares. Pues ya son unos cuantos. Bueno, pues, ahora vamos a dejar la nuestra. Vale, tú? traigo yo tarjeta, sí. ¿Del Ahora grupo esta, tuyo? del grupo de San Pedro de los Arcos. Ahora esta la llevo yo, la sello con el sello de nuestro grupo y la devuelvo al Vízcares. ¿Y en eso consiste un buzón de cumbres? Y deposito la que traemos nosotros. A nosotros dejamos una. Entonces vamos a coger una de las nuestras, ¿eh? Entonces la cubrimos de los que subimos aquí, la firmamos todo, la depositamos y los para el próximos buzón. que vengan, que nos la devuelvan. Firma tú también. Ahora la firmo yo. Vamos a echar una rúbrica aquí. La depositamos y los que vengan detrás harán la misma maniobra. Recogerán esta y dejarán la que ellos traigan. Amiguitos y amiguitas, ahora ya sabéis cómo funciona un buzón de cumbres. ¿Te ha chupado? Chupado. Chupado. Mira que pegota aquí el vértice geodésico, ahora que hay GPS y satélites y todavía siguen utilizando vértices geodésicos. Desde luego, y es para llamar la atención, estos del ministerio son así, ¿eh? Mira, chaval. Bueno, pero ya sabes que está penado con la ley Ya. como atentes contra él, ¿eh? Es un rollo así medio fálico, estos del ministerio, no sé yo, ¿eh? ¿Tú crees? Madre, esto va a caer, ni te arrimes, ni te arrimes. Que esto de aquí tiramos un peu y se va todo el símbolo fálico para abajo. Bueno, en la montaña, como en la vida, acompañarse de una persona con experiencia hace que cualquier actividad sea una vivencia enriquecedora. Ya lo decía un tal Leonardo da Vinci, la sabiduría es hija de la experiencia. Y tú y yo nos vamos a vivir ahora una experiencia. Vamos a meternos un plato mochileros en Espinareu de cagase per la pata basio. Pues me parece bien, oye.